Bienvenidos a IACLE, el espacio para los especialistas en contactología de América Latina. Muy buenos días, estimada audiencia de América Latina. Gracias por la oportunidad. En esta ocasión tengo el agrado de entrevistar a un destacado colega contactólogo, quien tiene su práctica privada en la ciudad de Bogotá, Colombia, y nos va a hablar sobre, digamos, la importancia de los equipos que utilizamos para el diagnóstico, la valoración y el seguimiento en la contactología en general. Se trata del doctor César Rodríguez Yepes. Doctor César Rodríguez, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este llamado. Gracias, doctor Jaime. Desde aquí, desde Bogotá, pues es un saludo muy cordial a todos nuestros colegas en América Latina. Perfecto, doctor. Tenemos muy poco tiempo para este tema tan importante y tan fundamental para nuestra práctica privada. El doctor César pues tiene una práctica bastante ocupada y por eso le agradezco su tiempo. Vamos a hablar de la importancia de los equipos de diagnóstico, de seguimiento y valoración. Pero digamos que yo quiero empezar con una pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son los equipos básicos que debe tener un contactólogo? Porque hay equipos básicos y hay equipos complementarios. Lo que tenemos que tener para poder iniciar una consulta encaminada hacia una adaptación exitosa de lentes de contacto. Entonces, doctor, brevemente díganos, enumérenos cuáles son los equipos básicos que debe tener un consultorio encaminado, enfocado hacia la contactología de hoy en día. Bueno, es muy importante tener en cuenta que cada vez nuestra tecnología nos ayuda mucho a comprender de pronto los diferentes problemas que se presentan en la adaptación de lentes. Las personas están muy bajo la comunicación, muy enteradas de todas las cosas que pasan a diario. Los equipos obligatoriamente necesarios podría ser pues obviamente el queratómetro para poder tomar esas mediciones de la córnea central, el topógrafo, hacer un muy buen examen de refracción, tener una lámpara de hendidura con varios aumentos que nos permita ver la forma diferente en que se adaptan nuestros lentes. Para ver el estado de los lentes es necesario un microscopio digital, o si no lo tenemos, pues obviamente ahora con los celulares de alta gama que tenemos, pues nos sirven para revisar de manera muy perfecta los lentes de contacto que recibimos. Obviamente ese mismo celular nos sirve, podemos colocarlo en la lámpara para hacer fotografía digital de comparación y para hacer controles permanentes evidenciados. La famosa y la muy antigua lámpara de Burton, que es la lámpara de azul cobalto para revisar la fluoroscopía, y obviamente hacer un examen importante de UTS, o sea, el tiempo de rompimiento de la película lagrimal. Esos serían, digamos, que los necesarios para hacer una adaptación, digamos, especial de lentes de contacto. Muchas gracias, doctor César. Eso quiere decir que con los equipos que ya contamos en un consultorio, digamos, promedio, ya contamos con esos equipos, porque son los equipos fundamentales y en muchos de nuestros países son equipos que son obligatorios por las regulaciones. Entonces, finalmente, hacer contactología es viable para cualquier persona que se quiera adentrar en esto, y usted lo ha mencionado. El queratómetro, por ejemplo, que a pesar de todos los avances en tecnologías, en equipos, sigue siendo una herramienta importante porque es algo básico y que nos va a servir, digamos, hasta para la inspección de los lentes de contacto. Y aquí viene la segunda pregunta. Cuando nosotros ordenamos un lente de contacto, nosotros debemos por lo menos verificar que los parámetros que se ordenaron son los parámetros que llegan para evitar errores, digamos, en el envío de los lentes o digamos, confirmar que estamos poniendo el dispositivo que es en el ojo que es.
Entonces, digamos, lo básico en un lente rígido y en un blando también es la curva base, el diámetro y el poder. Digamos, hay algunas otras parámetros que no los podemos medir fácilmente en nuestro consultorio. Pero entonces, solamente para verificar los parámetros de los lentes, ¿qué equipos usted recomienda y utiliza? Solamente para verificar el parámetro del lente, no para hacer seguimiento ni diagnóstico. Te llega un lente de contacto, un lente escleral, por ejemplo, y tú qué equipos o qué herramientas utilizas y decir, me enviaron el lente que es, o definitivamente este lente no es el que yo solicité. Bueno, lo primero que yo utilizo, pues afortunadamente durante toda la práctica que hemos tenido, se ha visto necesario tenerlos. Utilizamos el contact check, o sea, mirar, revisar realmente que las curvaturas de los lentes, los diámetros de las curvas estén como nosotros los ordenamos, y es fundamental para eso un lensómetro para medir los poderes exactamente. Y en el caso de nosotros que tenemos pues ya afortunadamente gran volumen de pacientes, se hace necesario y se hizo necesario tener un radioscopio. Es fundamental pues obviamente tener esas mediciones para constatar. Muchas veces los laboratorios por tanto trabajo que hacen pueden equivocarse, y nosotros somos muy lógicos en de pronto confiar mucho, y pues obviamente no está de más en revisar. Afortunadamente tenemos también un tomógrafo que nos permite mirar los bordes sobre la superficie corneal, y pues obviamente eso es para la medición de los lentes, me parece fundamental. Y no quiere decir que los tengamos que tener todos los optómetras, pero sí nos servirían mucho por lo menos una reglilla de diámetro para poder medir que el lente tenga la medición exacta. Realmente pensaría que con 2 de los 4 parámetros que tengamos certeza de que estén en el lente, me parece que es suficiente. Ok, muy bien. Efectivamente son equipos que tenemos también en consultorio. Un radioscopio pues, sería algo muy bueno, pero si no contamos con un radioscopio, el queratómetro nos puede cumplir la función poniéndole un aditamento y se le hace, digamos, como una queratometría. Es una medida de curvatura, y al igual que la queratometría de la córnea, el radio de curvatura del lente es una medida de curvatura que la podemos obtener, pero un radioscopio sería pues algo mucho más preciso. Como estamos inspeccionando que los lentes llegaron correctamente, funcionaría. Para las personas, de pronto a veces que se habla del contact check o un microscopio digital, pues lo que hace es inspeccionar físicamente la integridad del lente, los bordes, inclusive también hay unas lupas milimetradas que traen una reglilla milimetrada que también se pueden utilizar, y la idea es verificar que el parámetro está dentro de lo correcto. Muy bien. Ahora, también existen algunos equipos de mucha precisión, sofisticados para lo que es el diagnóstico, la valoración y los seguimientos. Doctor, háblenos un poquito sobre estos equipos, especialmente lo que es un topógrafo, un tomógrafo, un OCT, y de pronto un software de diseño. En su caso y en su experiencia profesional, háblenos un poco de esto, porque ese equipo complementario es tan importante que lo movió a usted a tenerlo, incorporarlo dentro de su práctica clínica. Bueno, digamos que lo más básico, lo más, digamos, importante sería un topógrafo corneal de amplio espectro, o sea, que nos pueda medir ojalá el 100% de la córnea, y así conseguir conocer todas las irregularidades periféricas, de la media periférica y central. Ese sería un equipo que para mí sería fundamental para avanzar en la adaptación de lentes de contacto. El segundo, pues obviamente, a pesar de que ya lo tenemos, el refractómetro computarizado nos permitiría medir con el lente puesto y sin el lente puesto la refracción y los cambios en los controles de los pacientes.
Obviamente, el software de diseño es fundamental, no solamente un equipo que me permita mirar cómo va a quedar el lente, digamos, de los diseños que los softwares ahora en topógrafos tienen, sino un topógrafo que me permita diseñar y cambiar, modificar las curvas posteriores del lente, ampliar CPPs, pero todo que fuera evidenciado. Eso pues obviamente se consigue ahora, afortunadamente, como les digo, pues nosotros lo tenemos porque pues es requerible cuando ya se tiene alto volumen de pacientes, y el OCT, que aun cuando podría ser un lujo, termina siendo para mí una herramienta totalmente necesaria para el control de los tratamientos, por ejemplo, de superficie debajo de los lentes de contacto, y mirar cómo va progresando ese tratamiento para medir de manera exacta, de manera nanométrica, los espacios entre las curvas periféricas 2, 3, en la curva limbal. Y afortunadamente para nosotros es una buena noticia que por fin hayamos podido conseguir el profilómetro, que es un aparato pues que vamos a ser los primeros en Colombia en tenerlos, y pues que nos indica la posibilidad de hacer lentes en 3D, en 4D, sin necesidad de tener muchísimas cajas de prueba que pues es necesario tenerlas cuando comenzamos la consulta. Entonces todo esto nos permite primero mostrarle al paciente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se busca, y segundo, sobre todo, tener la seguridad y la certeza de ofrecer un producto diferencial. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo quiero compartir una imagen para animar un poco las siguientes preguntas. Doctor, usted dijo cosas muy importantes aquí. Este equipo es complementario y no es fundamental. Y estos se vuelven muy útiles cuando empezamos a tener muchos casos y muy continuos. Y finalmente, el mensaje aquí es que nosotros estamos buscando es más precisión. Sin estos equipos, pues no vamos a tener la misma precisión y queremos buscar lo que no podemos ver a simple vista. Es decir, pasar de una queratometría a una topografía fue un gran avance. ¿Qué hicimos aquí? Incrementamos el área de lo desconocido a conocerla. Y luego pasamos a unos queratómetros, unos topógrafos de más amplitud. Y ahora no nos conformamos con llegar a la córnea, sino que extendernos y ver la topografía y la forma de la esclera, que es justamente lo que usted acaba de mencionar. Los perfilómetros que ya cada vez se están volviendo más populares, y esto obliga necesariamente no solamente a tener el equipo complementario, sino a tener un vínculo con quien manufactura, porque de nada le sirve tener usted un equipo muy sofisticado para seguir haciendo las adaptaciones tradicionalmente. Entonces es muy importante, y aquí el mensaje es que queremos más precisión. Doctor, háblenos un poquito de la aberrometría, que en el caso suyo de pronto usted la tiene, y que eso hay que vincularlo con obtener el dispositivo que realmente haga lo que el aberrómetro nos está informando. El aberrómetro nos dice que hay una condición que hay que corregir, no más. ¿Cómo la corregimos? Entonces, háblenos un poquito de la aberrometría. Bueno, primero pues la aberrometría viene, digamos, integrada casi a la mayoría de los refractómetros como un servicio adicional. Lo que pasa es que muchas veces no la sabemos manejar o la subutilizamos. La aberrometría, pues obviamente, por ejemplo, en cualquier clase de lente que vaya a tocar la córnea, a rozar la córnea, pues va a cambiar la superficie y nos va a producir modificaciones tanto en el líquido que está por debajo del lente como en las compresiones leves que hace fuera de la zona donde está, por ejemplo, el queratocón. En el caso de nosotros utilizarlo, el OCT, pues podemos disminuir esas superficies en las separaciones tanto de la zona central como de la zona periférica, como en el limbo, generando curvaturas
posteriores que se parezcan muchísimo o casi iguales a la superficie anterior de la córnea. Con eso conseguimos obviamente reducir esos prismas que se pueden hacer solamente colocando un lente sin necesidad de estar revisando la periferia de la misma adaptación. Significa que nosotros mismos podemos estar provocando aberrometrías o aumentando aberrometrías al colocar un lente sin tener en cuenta esas mediciones y solamente separando el lente escleral, por ejemplo, del limbo o de la zona central. Mucho más si vamos a adaptar lentes, por ejemplo, híbridos o lentes corneales personalizados, incluso lentes de contacto blandos. O sea, nos sirve toda esta tecnología para disminuir la apreciación de un 20-20 con sombras a colocar un 20-20 exactos. El paciente lo siente, lo revisa, y cuando ya ha usado este tipo de tecnologías avanzadas, ya es muy difícil quitarlo de esa bondad que tiene la adaptación personalizada. Entonces, como usted dice, doctor Jaime, muchas veces los optómetras no se animan, pero también se pueden hacer convenios con centros especializados que nos permitan obtener esas imágenes para nuestros mismos pacientes, y con ese tipo de convenios podrían acceder a todos los aparatos sin necesidad obligatoriamente de comprarlos, aun cuando sí sería muy importante que fueran pensando en acceder a esa tecnología, porque el paciente sí lo percibe y sí lo diferencia. Eso es lo más importante. Con este mundo tan globalizado, cualquier persona puede hacer que la publicidad de su centro sea más influyente, que la misma experiencia, y la tecnología sirve para diferenciarnos mucho. Muy bien, doctor. Usted menciona puntos claves aquí, y es el tema de ver lo que es invisible. Y eso ha llevado a que, en especial, la herramienta de la tomografía de segmento anterior, digamos, nos ayude en los dos extremos, en el extremo de la adaptación y en el extremo de la manufactura. Yo personalmente lo utilizo mucho en el tema de hacer los diseños, porque son mucho más precisos, mucho más exactos, y realmente el tema de los cambios de lentes se minimiza que si utilizamos lentes de prueba y simplemente sobre un lente de prueba sin tener ninguna imagen se ordena. Entonces, esta tecnología de ver lo invisible no solamente ayuda para los lentes esclerales, sino para todo tipo de lentes. Yo pienso que la gran mayoría de los contactólogos pueden aplicar estas tecnologías para los lentes que se adaptan con más frecuencia, que son los lentes pequeños gas permeables, inclusive hasta los de Orto K, y también los lentes blandos. Creo que usted ha tenido experiencia de la tomografía, no solamente para lentes esclerales, y la dejamos a un lado, porque pues en lentes de esclerales se ha avanzado bastante, y ahora con las topografías esclerales, pero cuéntenos un poquito su experiencia sobre las tomografías que usted ha hecho en lentes blandos, en lentes que están disponibles para nosotros, para las compañías que venden los lentes de reemplazo frecuente, los que ya todos conocemos. ¿Cuál ha sido su experiencia con esas imágenes, y a qué le ha ayudado a usted a tomar qué decisiones, y en qué se ha beneficiado, no solamente usted, sino sus pacientes? Gracias, doctor. Sí, cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo queda de manera perfecta un lente de contacto blando, sabiendo que el lente prácticamente está adherido a la superficie, aquellas pequeñas variaciones que vemos en la superficie que descansa sobre la córnea nos permite, por ejemplo, en los lentes que están muy ajustados, observar separaciones en la parte central o en la parte periférica de un lente blando. Eso para el caso del lente ajustado. En el caso del lente plano, pues vemos cómo el lente se levanta de manera importante, haciendo que el borde no solamente lo sienta el paciente, sino que al levantarse se pueden observar fácilmente las burbujas como transcurren a través de toda la periferia del lente. Y cuando ya el lente de pronto escogemos una curva base por Sagitta
mejor, pues primero la tranquilidad del paciente y de la formulación estabilizada, y segundo, la perfecta correlación de la superficie anterior de la córnea con la posterior del lente, haciendo obviamente una medida, como le digo, a través de micras que nos permiten asegurar que la adaptación va a ser un éxito. Recordemos que todos los ojos son diferentes, todos los ojos tienen diámetros diferentes, todos los ojos tienen curvaturas diferentes en el mismo paciente incluso, y que de todas maneras las cajas de prueba, por ejemplo, para lentes blandos, son fundamentales para evitarnos tanto tiempo sabiendo que son lentes personalizados, y segundo, para que el paciente nos crea más. La credibilidad es fundamental y no perderla y mantenerla es más importante que obtener al paciente. Muy bien, doctor. También ha recalcado cosas muy importantes ahí y todo concluye a lo mismo, ver lo invisible y no solamente verlo, sino transmitirlo. Entonces, en la siguiente pregunta que le quiero hacer es, al ser más precisos con todas las herramientas complementarias que se tienen, ¿cómo ha sido su experiencia con uno de los retos que se tienen en la contactología y es la adaptación de lentes multifocales que cada día cobran mayor demanda? Así como usted lo ha mencionado en los lentes pequeños, los lentes esclerales, los lentes blandos, la multifocalidad es muy importante. Entonces, digamos, ¿cómo vincula, cómo aplica estas tecnologías complementarias al éxito de los lentes multifocales? Bueno, siempre y desde el principio en la adaptación se debe pensar ejemplarizadamente en la superficie corneal, o sea que en cualquier adaptación de lentes de contacto es fundamental conocer cómo está la superficie corneal y sobre todo cómo está la lágrima. Esta tecnología, todas estas tecnologías ayudan también para conocer ese tipo de incapacidades de humectación de la superficie, y esto en los lentes de contacto multifocales es fundamental. ¿Por qué? Porque una córnea que no tenga una lágrima con suficiente calidad y cantidad va a producir que un lente se me ubique en una posición diferente y el centro óptico de lejos o el centro óptico de cerca, dependiendo de la dominancia, va a quedar frustrado porque no va a colocarse en la posición exacta. Eso nos identifica finalmente que la tecnología moderna nos permite ubicar exactamente la zona de adición del lente, tanto para cerca como para adición intermedia, y nos da la posibilidad inmensa de pensar en que hay mayor cantidad de pacientes presbitas con dificultades o que no les gustan las gafas, adaptar unos lentes de contacto perfectos para multifocalidad. Pienso que también la parte comercial aquí es importante, y nuestro acceso a mayor cantidad de pacientes, no solamente pensando en los de superficie irregular, sino en los de superficie regular normal con presbicia. O sea, allí se abre un campo grande que casi nadie lo ha manifestado como interesante, y resulta que pues, la cantidad de pacientes cada vez es mayor. Ok, muy bien, doctor. Voy a quitar la imagen de animación para poder ir dándole forma y finalizar. Yo quiero, doctor, que usted le explique a la audiencia la importancia de la fotografía ocular de segmento anterior con en contactología, en lentes de contacto. Yo le puedo hablar un poquito sobre la exigencia que yo personalmente hago cuando hago diseños y hago el apoyo a alguna persona que así me lo solicita. Para mí la fotografía es fundamental. O sea, hacer cualquier modificación, hacer una mejora o algo sin una buena imagen o un videoclip es muy difícil. O sea, con una descripción escrita no es lo mismo que tener una imagen o un video. Entonces, doctor, cuéntenos la importancia de la fotografía para eso y también para los seguimientos a los pacientes. Sí, mira, ya afortunadamente, a pesar de que eventualmente nos tocó tenerla en su momento inicial, las cámaras
que se anexaban o se adicionaban a las lámparas. Ahora con el solo celular es suficiente, incluso nos dan mayor capacidad, mayor resolución, nitidez, videos, bueno, muchas cosas que con las solas cámaras de los celulares ahora tenemos, pero es muy importante porque resulta que nosotros podemos, sin tener toda la tecnología que se debería tener, ver cómo se maneja la fluoroscopía debajo del lente, cómo podemos con la deslisamina observar con la sola fotografía digital si el lente está dejando pasar líquido de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, si está comprimiendo excesivamente un vaso, y esos controles que nosotros debemos hacer con este tipo de sencillos aparatos como los celulares se vuelven fundamentales. O sea, saber, conocer más o menos cuánto es el color o cómo es el color de una fluoroscopía que nosotros calculamos normal, cuando de pronto está excedida, cuando ese verde de la fluoresceína es excesivo, cuando está haciendo un toque. Todo eso sencillamente con una fotografía de cámara de nuestro celular lo podemos hacer, y como usted dice, esa sería la primera enseñanza que podemos dejarle a todos los colegas de Latinoamérica. Tener conocimiento de cómo leer una fluoroscopía, tener una medición de los ejes hacia el cual se están girando nuestros lentes de contacto, y con esas dos herramientas y una muy buena caja de pruebas, por ejemplo en el caso de los lentes blandos, es suficiente, y ya después poco a poco se puede ir consiguiendo los convenios o los aparatos que necesitamos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a dar finalización y yo voy a decir lo siguiente y usted me corrige o refuerza lo que voy a hacer. Para un contactólogo, digamos, que no tiene un buen volumen o un volumen suficientemente grande para tener equipo complementario, pero que tiene sus casos con regularidad, sus lentes blandos, sus lentes para miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicie, lentes blandos, lentes gas permeables. Sería fundamental tener los siguientes: una caja de pruebas de los lentes que usted va a adaptar, bien sean blandos o bien sean rígidos, en las modalidades que hay. Cajas de prueba. Lo segundo, una lámpara de hendidura que le permita a usted ponerle algún aditamento para poner su equipo de móvil y poder hacer captura de imágenes y videos. Tercero. Y al menos, Jaime, con por lo menos 2 aumentos, al menos un aumento más, que eso nos va a aumentar la capacidad de la cámara del futuro. Ahí tenemos dos, el tema del zoom, hay un zoom óptico que tú lo puedes hacer directamente, inclusive si la lámpara solamente tiene un aumento, el celular te da otro zoom óptico y otro zoom. Entonces, esa parte ya hoy en día, como lo mencionaba antiguamente, eran sistemas muy costosos y bueno, pero ya esa parte ya la tenemos. Ahora, un queratómetro para tomarle los radios de curvatura a los lentes, y si se tiene un radioscopio mejor, pero el queratómetro sería básico, o sea que todavía no hay que descartarlo. Y por último, un lensómetro para poder tomarle el poder a los lentes, tanto blandos como a los rígidos. A los blandos pues ya sabemos que hay una celda donde se le puede hacer la lensometría a los lentes blandos. El resto pues ya no son considerados equipos porque son las luces, las reglillas y cosas que son muy manuales. Entonces, vuelvo y le repito, para una persona, un estudiante que se gradúa y pone su gabinete y quiere iniciarse en contactología, caja de pruebas, lámpara de hendidura, fotografía digital con su celular, queratómetro o radioscopio y un lensómetro. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Yo pienso que eso es lo básico. Obviamente que tener en cuenta que los diseños y las mediciones y los criterios de corrección siguen siendo el profesional. Uno no puede destinar que el laboratorio le haga todo a uno si uno, pues obviamente quiere ver resultados efectivos. O sea, esos las cinco dedos de la mano, que son lo que tú acabas de decir: caja de pruebas, lámpara de hendidura,
un celular con buena cámara, el queratómetro y el lensómetro son fundamentales, y eso lo tiene como obligación el consultorio de cualquier colega, así esté comenzando o así lleve 40 años en esto. Entonces, yo pienso que cualquier persona puede adaptar lentes de contacto, ya si los quiere hacer mucho más customizados, mucho más personalizados, y recibir y querer recibir más pacientes, pues obviamente hacer inversiones en tecnología y en obviamente muy buenos laboratorios que le provean productos de gran calidad se vuelve totalmente obligatorio. Eso quiere decir que con esos 5 equipos básicos que yo tengo, no necesito tener en mi gabinete el equipo complementario, pero sí puedo enviar a mi paciente a que me envíen el reporte. Como con el caso mío, si yo tengo un paciente y no tengo un buen volumen, yo te mando el paciente a ti y te digo, házmele una tomografía, házmele una topografía de amplia, que llegue hasta los 12 milímetros, o si hay un perfilómetro, y si yo juiciosamente analizo mi caso, pues no necesito tener el equipo conmigo, pero sí puedo enviarlo a un centro de diagnóstico. Entonces, doctor, ya se nos llegó la hora. Es un tema bastante interesante, pero el tiempo ya nos llegó. Doctor, muchas gracias por su participación, por sus opiniones y sobre todo por su experiencia. Y esperamos nuevamente volvernos a encontrar en cualquiera de estos escenarios educativos. Doctor Jaime, gracias, y gracias a Jack y gracias a Franja, porque pues obviamente hay muchísimas personas, muchísimos amigos en todas partes de Latinoamérica que siguen como igual como nosotros, tratando de aprender muchas cosas y de ponerlas en práctica en beneficio 100% de nuestros pacientes. Muchas gracias y feliz día. Ok, gracias Jaime, Dios nos bendiga. Aquí finaliza IACLE. Te invitamos a conectarte la próxima semana.